Se concede el uso de la palabra y con el mismo tiempo al senador Gabriel García Hernández del Grupo Parlamentario Morena. Por principios libertarios y democráticos, tenemos que condenar, como lo ha hecho el presidente de la República y la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, el intento de golpe de Estado de la nación hermana, del pueblo hermano de Bolivia. Pero hay que ver los últimos acontecimientos, la posición valiente de Luis Alberto Arce, autoridad legítima. Acaba de colocarse frente al golpista militar, de frente, con valentía, sin temor alguno, y acaba de convocar al pueblo a organizarse, a evitar el golpe de Estado. Ya salieron las primeras notas que ese estado de fuerza manipulado no fue respaldado por la mayoría de los integrantes del ejército. Y el pueblo empieza a manifestarse, a organizarse. Y los pueblos hermanos también hacemos lo propio desde nuestro país. Esto nos permite hacer una reflexión importante. ¿Por qué fue capaz de enfrentar, de ver de frente a un usurpador? Porque Luis Alberto Arce tiene el respaldo de su pueblo y por eso no se atrevieron a continuar con esa vieja práctica que nos ha dejado amargos desenlaces. ¿Qué tenemos en nuestro país que aprender de este acto de valentía? Que quien tiene la soberanía para tomar las decisiones, el mandamás supremo, es el pueblo de México. Y la única manera razonable, real, de hacer valer esa soberanía es la práctica de la democracia. Hoy estamos discutiendo qué poder judicial queremos y se sintetiza en varios principios, pero el principal es la democratización del poder judicial. ¿Y eso qué significa? Que la justicia se ministre al pueblo y no a los despachos que funcionan con influyentismo. Y para eso, ¿por qué negarle al poder judicial ese respaldo del pueblo? Si se acepta la práctica de la democracia, eligiendo a ministros, magistrados y jueces, pues el poder judicial va a tener la autonomía, la legitimidad que le va a poder generar una posición de contrapeso justa y correcta. Eso es lo que está en el fondo y que debe de unificarnos.
y dejar ya la demagogia. ¿Se practica o no la democracia? Si queremos justicia, antes tenemos que practicar la democracia. Otro principio. Permítame, senador, por favor. ¿Con qué objeto, senador? Al orador. Solamente preguntarle si usted es integrante de la comisión permanente. Sí, senador Joel. Del Partido del Trabajo. Gracias por aclararlo. ¿Una pregunta? Sí, solo una. Permítame. ¿Acepta, senador Sí, Gabriel, acepto. una pregunta Acepto, del senador? presidente. Senador, 1 minuto para hacer su pregunta y hasta 2 para contestar al orador. Muchas gracias. Sí, estamos en un periodo de cuarta transformación, en una política de austeridad republicana, y dado el tema del Poder Judicial, senador Gabriel García, preguntarle si tiene usted datos de cómo se lleva a cabo la austeridad republicana, cómo la implementa el Poder Judicial. Sería la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Pues la austeridad republicana debe de entenderse como una forma de vida. Si quienes hemos decidido participar en la vida pública, significa actuar con rectitud, no tener prisa y ambición por los privilegios, por el dinero, practicar la igualdad poniéndose como ejemplo. Eso va a ser más justos a los ministras, ministros, magistradas, jueces. Vivir en la justa medianía es un principio juarista. Pero ¿qué tenemos hoy? Miren, por ejemplo, la magistrada presidenta tiene un sueldo superior al del presidente de la República, contraviniendo la ley de austeridad republicana. Asciende a 205,000 pesos frente a 129,000 que percibe el presidente. Recurrieron a su influencia e interpretación de las leyes para negar el principio de austeridad republicana en el Poder Judicial. También una serie de canonjías y privilegios que deberían de estarse dando a una mayoría de integrantes del Poder Judicial, pero hay una burocracia dorada de élite. Llegaron al grado del cinismo. Concluya. Que le querían negar a la ministra Lenia Batres que percibiera lo mismo que el presidente o menos. Quiero concluir diciendo que estos principios son lo que enaltece una propuesta seria y responsable. Que el camino no es definitivamente generar incertidumbre, que el camino no es también tomar decisiones unipersonales. Bienvenido el diálogo, pero de verdad yo le convoco y le tomo la palabra a algunos compañeros que así lo manifestaron, que vayamos a los diálogos, a escucharnos mutuamente. A final de cuentas, queda claro que son los principios los que en estos foros podemos enaltecer y darle una especificidad técnica, jurídica a esta reforma que nos permitan llegar a ese objetivo superior de ministrar justicia al pueblo de México. Los principios, y con esto concluyo. Número 1, democratización del Poder Judicial. 2, práctica de la austeridad republicana. 3, combate a la corrupción y promover
la disciplina judicial. Cuarto, independencia del Poder Judicial. Independencia del Poder Judicial, pero una independencia del poder económico y del poder político, no una independencia del pueblo de México. Su autonomía para autodeterminar conforme a la ley sus resoluciones. Concluye. El fortalecimiento del Estado de Derecho y hacer verdad el acceso a la justicia pronta y expedita. Que viva la reforma judicial del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias, senador.